Comencemos por reconocer que Montesquieu y los demás pensadores liberales que desarrollaron la teoría de la separación de poderes establecieron que mucho poder en las manos de un solo hombre o de un reducido grupo de hombres conduce a la tiranía. No se ha logrado una real y efectiva disminución del poder ejecutivo, pues en la práctica de los poderes públicos no solo son tan independientes los unos de los otros, sino que preponderantemente prevalece el poder ejecutivo sobre los demás poderes. Y esto se debe fundamentalmente al uso de la fuerza material de que dispone el poder ejecutivo, las fuerzas armadas y las finanzas y la economía como arma de control. Existen diferentes clasificaciones de las leyes. No todas las leyes tienen el mismo alcance en la naturaleza. No todas tienen la misma importancia, persiguen los mismos fines o buscan las mismas consecuencias. Podemos encontrar clasificaciones de las leyes como materiales, formales, generales, leyes especiales, leyes forzosas y leyes no forzosas, leyes categóricas e hipotéticas, una variedad de clasificaciones. Nosotros nos quedaremos con una clasificación en el ámbito de la competencia y de la jerarquía. Leyes con ámbito de aplicación federal y aquellas que tienen una aplicación estatal y municipal. Hoy veremos las del ámbito federal y veremos que se clasifican en dos tipos de leyes: las leyes generales, que son concebidas, elaboradas y promulgadas para regir situaciones corrientes aplicables a la generalidad de las personas y a los casos. Son normas que se refieren a clases de sujetos y ocasiones determinadas. Normalmente las leyes tienen ese carácter, pues son para regular y regir situaciones generales dentro de la convivencia humana. Las leyes de los impuestos, las leyes sobre telecomunicaciones, y hay otros tipos de leyes que son las leyes especiales que van creadas, dirigidas para resolver un hecho individual o particular. Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y en ocasiones una circunstancia. Las leyes, ¿qué son las leyes? Pues es la fuente principal del derecho. Podemos definirla como el acto votado por las cámaras y promulgado por el presidente de la República, que se impone al libre albedrío de los hombres y las mujeres, indicándoles lo que deben de hacer, en qué forma deben obrar para conseguir una conducta recta. Todas las leyes son una disposición de orden general o especial, poseen un carácter permanente para regular a un conjunto de personas, de actos o de hechos, aplicándose durante un tiempo determinado, es decir, durante la vigencia de este ordenamiento que denominamos la ley. Para que la ley exista, necesita pasar por un proceso legislativo. ¿En qué consiste? Primero, se genera una iniciativa, que es la facultad de presentar ante el Congreso un proyecto de ley, y esta compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Posteriormente entramos al espacio de la discusión, que es apto por el cual las cámaras, es el acto por el cual las cámaras delinean acerca de las iniciativas para determinar si son o no aprobadas. La aprobación, que es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. Y la sanción, que es la aceptación de un proyecto de ley hecho por el Poder Ejecutivo. El derecho que tiene el Ejecutivo es sancionar o de vetar. Los proyectos de ley se les llama derecho de veto. ¿Qué sigue después? La publicación. Las leyes, para que surtan sus efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes deban de cumplir, en este caso en los diarios oficiales, estatales o federales. Y por último, el inicio de la vigencia de la ley, que es cuando entra en vigor una ley con toda su fuerza obligatoria, sus características particulares, su naturaleza muy concreta. Revisemos qué son los decretos. El decreto es una especie de ley de segunda categoría emanada del Poder Ejecutivo y el medio más directo de que se dispone para tomar medidas administrativas. Tomando en consideración que como jefe de la administración pública debe de contarse con un instrumento jurídico efectivo, este es en el caso del presidente, que le permita traducir
al público la voluntad administrativa, su voluntad administrativa. Hay diversas especies de decretos, de los cuales se pueden distinguir los simples y los que implican decretos reglamentarios. El decreto simple es una disposición del jefe de Estado que encierra una decisión individual, tomando en cuenta cuestiones o personas determinadas. Y el decreto reglamentario es el que contiene características especiales de la ley. Los reglamentos son disposiciones promulgadas por una autoridad administrativa que tiene poder reglamentario con el objeto de ejercer este poder sobre los súbditos. Los reglamentos son actos jurídicos administrativos que encuadran dentro de las facultades conferidas por la Constitución y por las leyes al Poder Ejecutivo. Los reglamentos tienen por objeto legal legislar sobre aspectos no previstos en la ley o desarrollar las normas sentadas en una ley con el fin de facilitar su comprensión y su aplicación. A toda ley normalmente debe corresponder un reglamento, sin que esto sea la regla en todos los casos en el sistema jurídico mexicano. Revisemos este cuadro que habla de las facultades que tienen los gobiernos federales y estatales y consecuentemente las mismas facultades que tienen para legislar. Veamos que en el caso del gobierno federal, pues tiene facultades para declarar la guerra, crear y mantener a las Fuerzas Armadas, establecer la política exterior del país, regular el comercio interestatal y exterior, crear leyes de derechos de autor y patentes, servicio postal que debe ser regulado por la Federación, acuñar moneda, atender los asuntos de inmigración y aduanas. Pero juntos, el Estado y la Federación pueden atender aspectos que tienen que ver como el aumentar impuestos, promover bienestar público, desarrollo social, crear el ámbito normativo para regular la justicia criminal, prestar dinero, constituir bancos, construir carreteras e infraestructura. Estos últimos más a cargo de la Federación, sin que no deje de participar en muchos casos el Estado. ¿Y cuáles son los poderes reservados a los estados? Pues se establecen en los gobiernos locales, establecen y mantienen escuelas, regulan comercio entre los estados, dentro del estado, dirigen elecciones, proveen seguridad pública, salud pública y atienden cuestiones de cultura e idioma. Entonces estamos revisando cómo, de acuerdo al ámbito, a la competencia, pues se faculta a los niveles de gobierno para reglamentar los aspectos tanto del gobierno federal como los reservados a los estados y aquellos donde se confluyen las facultades y se pueden atender de manera conjunta. Este cuadro nos refleja y nos define claramente el ámbito de aplicación legislativa que tienen los dos poderes más importantes antes del municipio. ¿Qué son las leyes federales? Pues se les llama aquellas que se expiden para regir dentro de todo el territorio de la República. Son expedidas por el Poder Legislativo Federal y son obligatorias, por tanto, dentro de este territorio nacional. El origen de las leyes, pues son en muchos casos los tratados internacionales, las leyes reglamentarias orgánicas de la Constitución y las leyes federales ordinarias que se crean con la intención de atender particularidades de la administración pública, situaciones que se viven cotidianamente dentro del país y que requieren reglamentación. En este caso, pues se generan las leyes federales ordinarias que, como lo dijimos anteriormente, tendrán un ámbito de aplicación nacional. Existen, por tanto, diferentes tipos de leyes y clasificaciones. Por ejemplo, por materia, pues está la materia civil, penal, laboral, mercantil y fiscal, con la cual se crean las leyes federales, y por jerarquía, consideremos pues siempre que está la Constitución política por delante. Sin embargo, existen leyes federales o leyes especiales que se aplican dentro de todo un país. En este grupo, como lo decía, entra la ley laboral, civil, mercantil. Existen diferentes tipos de leyes y clasificaciones por competencia y jerarquía aplicables al municipio. Las leyes federales o leyes especiales que se aplican dentro de todo un país, pues tienen, como lo decía, características muy específicas, como puede ser la materia federal por delitos penales exclusivos de la Federación, la ley minera, el seguro social, etc. Ahora revisemos
los requisitos de constitucionalidad de las leyes federales para que éstas no violenten los derechos del municipio en este caso. Debe de cumplir con la garantía de legalidad y al menos 5 sub garantías dentro de esta garantía de legalidad. En primer lugar, la fundamentación, que conlleva que se genere el marco legal necesario para que se crean estas leyes federales. La motivación, que es un requisito indispensable para justificar la creación de las leyes federales. La competencia, cuál es el ámbito en el cual se aplicará la ley, qué características, qué funciones, qué situaciones de grupos le será aplicable esta ley. La irretroactividad, que es una característica también de garantía de legalidad, que señala que ninguna ley al entrar en vigor tendrá efectos retroactivos en perjuicio de los ciudadanos. Esta característica es recurrentemente reclamada ante tribunales por los municipios o por los particulares cuando entra en vigor una disposición federal. La audiencia, que es un requisito, también una subgarantía de legalidad, que implica que sean escuchados previos a la creación de las leyes para que sean consideradas constitucionales, tanto los municipios como los estados, los grupos relacionados con la aplicación, los sujetos a los cuales les será aplicable esta nueva regla. Enseguida vamos a revisar aspectos que en la Suprema Corte de Justicia se han atendido para ventilar aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel que tienen las leyes federales y los tratados internacionales, que en este sentido pues tienen el mismo nivel jerárquico. De conformidad con el 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanan de la Constitución como los tratados internacionales, celebrados por el Poder Ejecutivo Federal, pues ambos, las leyes federales y los tratados, cuentan con un rango inmediatamente inferior a la Constitución en cuanto a jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Por tanto, las leyes federales y los tratados internacionales cuentan con un nivel jerárquico similar. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley y viceversa. Por ello, la ley de las cámaras de comercio, que es un caso particular que revisó el tribunal, señala que no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional. Consecuentemente, ese es el nivel que tienen las leyes federales en relación con los tratados internacionales. Ahora veamos con respecto a la competencia esta tesis aislada en la cual pues se señala al gobierno del estado de Guerrero como no facultado después de haber asumido un convenio de coordinación fiscal entre la Federación y el estado de Guerrero en una adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado el 19 de octubre de 1979. La referida entidad Guerrero se obligó a no mantener en vigor ni crear impuestos estatales o municipales que contrariaran los límites señalados en las diversas leyes federales. Y con esto renuncia de acuerdo a esta tesis aislada, el gobierno estatal y municipal a generar leyes que contravengan las creadas desde el ámbito federal. Conforme a lo acordado en el referido convenio, así como en su anexo oficial de 1979, el Estado de Guerrero se adhirió al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para efectos de obtener recursos vía participación de la recaudación obtenida de los impuestos federales, que en ocasiones pues representan muchos mayores dividendos para el gobierno del Estado. En conclusión, pues hablamos de el ámbito de competencia que tienen las leyes federales en este segundo módulo y veremos que las mismas deben de respetar las facultades, los niveles de competencia que tiene también el municipio. Solamente el gobierno del Estado puede reglamentar aspectos municipales en materia de su administración, policía y gobierno, organización y funcionamiento interior, la administración pública municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas
en materias de su competencia exclusiva señaladas en el artículo 115 constitucional. Así como las leyes tienen su ámbito de aplicación, no pueden invadir las bases generales de la administración pública municipal que requieren una reglamentación específica para su funcionamiento. Con esto, con este módulo, pues hemos revisado los tipos de leyes. Podríamos relacionar las 280 leyes que señala el Congreso de la Unión. Sin embargo, prácticamente todas le son aplicables al municipio en el ámbito de su actuación, de su competencia. Existen algunas leyes mucho más utilizadas, como puede ser la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Trabajo por la contratación de personal que llevan a cabo los municipios, y leyes específicas que tienen que ver con la ubicación o las características del municipio. Aquellos municipios que se encuentren cerca a la costa, pues necesariamente tendrán que ajustarse a las disposiciones federales en materia de ecología, de utilización de los recursos naturales, de comercio exterior y, por qué no, de seguridad nacional a través de los cuerpos de la Armada y de la Marina. Por su atención, muchas gracias y hasta la vista.